¿Qué onda todos otra vez? En esta ocasión voy a continuar sobre el principio de Arquímedes, pero voy a hablar ahora sobre unas maneras distintas de calcular la fuerza boyante. ¿Sí? Ya vimos que la fuerza boyante, la manera más directa de calcular la fuerza boyante es agarrando el valor de la densidad del fluido. Esta F significa fluido, multiplico por el valor de la constante de la gravedad y el volumen. Este volumen le voy a poner una D que significa desplazado, ¿sí? Entonces, aquí voy a dar volumen desplazado. Y esta F es densidad del fluido. Entonces, mucho ojo con estos subíndices, ¿sí? Mucho ojo porque en estas fórmulas que vamos a ver en este tema vamos a tener que utilizar densidades distintas, que es densidad de un objeto y la densidad del fluido. Y tampoco hay que confundir el volumen total de un objeto con el volumen de agua que tú puedes desplazar, que es este de acá, ¿sí? Entonces, hay una manera distinta de calcular la fuerza boyante. Esta manera distinta es utilizando lo que se conoce como peso y peso aparente, ¿sí? Entonces ya saben que el peso se utiliza la letra W minúscula, pero para evitar confusiones casi siempre lo pongo como masa por gravedad. Ahora, el peso aparente es la misma W pequeña, pero le voy a poner una comilla, ¿sí? Y va a ser lo mismo, una masa con una comilla por gravedad, ¿sí? Entonces, esta otra manera de calcular la fuerza boyante se las había enviado también en el PDF. Es una resta del peso menos el peso aparente, ¿sí? El peso aparente, para quienes todavía no les quede claro, peso aparente es el peso que tienen los objetos cuando están sumergidos en el agua. De hecho, ustedes lo pueden comprobar. Cuando se metan a una alberca o bueno, más que nada si se meten al mar, ustedes van a notar que es mucho más fácil flotar en el mar que en una alberca. ¿Por qué? Porque la fuerza boyante que depende de la densidad del agua del mar, pues te va a estar empujando hacia arriba, ¿sí? Bueno, bien, entonces, yo ya les había dicho en los PDFs que pues puedo calcular la fuerza boyante de esta manera, pero también acabamos de ver que se puede calcular de esta manera de acá, ¿no? Entonces, podemos jugar mucho con estas dos ecuaciones para encontrar diferentes datos, tienen diferentes significados físicos, ¿sí? Entonces, podemos jugar con estas ecuaciones para encontrar la densidad de los objetos,
Es decir, para identificar de qué material está hecho un objeto que está sumergido, ¿no? Vamos a decir que yo tengo un objeto, ¿no? Un objeto cualquiera. Este objeto tiene un peso que es mg, pero pues este peso es igual a la densidad por volumen por g, ¿sí? ¿De dónde sale esto? Acuérdense de la definición de densidad. Densidad es masa entre volumen, entonces masa es densidad por volumen. Este circulito de acá es una O para objeto, ¿sí? Entonces, ahora digamos que cuando está sumergido, vamos a tener, cuando está sumergido, tenemos que existe fuerza boyante, o sea, esto de acá. Y la fuerza boyante no solamente se puede calcular haciendo esta resta, sino que se puede calcular con esto de acá. Densidad del fluido por G por el volumen desplazado, ¿sí? Ahora, voy a dividir estas dos ecuaciones, esta y esta, ¿sí? Entonces voy a hacer esta división. Y como esto es igual a esto, esto de acá abajo es igual a la densidad por volumen desplazado por G. Lo estoy volviendo a acomodar para que queden exactamente así como el mismo tipo de cantidad arriba de agua, tanto arriba como abajo, ¿no? Entonces, si se fijan, la G, pues la puedo eliminar, se simplifica porque tengo G arriba y G abajo, ¿no? Una cantidad que vale, una misma cantidad dividida entre ella misma, pues te va a dar 1, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el volumen? Si el objeto está completamente sumergido en un tanque de agua, por ejemplo, el volumen de agua que desplaza es completamente el volumen del objeto, ¿sí? No es que, o sea, si yo sumerjo, por ejemplo, una bola de metal en un tanque y la sumerjo hasta la mitad, el volumen desplazado va a ser la mitad del volumen de esa bola, ¿no? Pero si la bola se sumerge completamente, el volumen desplazado entonces va a ser el volumen del objeto. Entonces lo voy a escribir aquí. Si el objeto C el volumen del objeto es igual al volumen desplazado, ¿sí? Y si el volumen del objeto es igual al volumen desplazado, significa que esto y esto también es igual. Por lo tanto, me va a quedar esta división. Porque este volumen y este volumen se van a cancelar y esto también se simplifica, ¿no? Entonces nada más lo estoy reescribiendo, pero lo estoy reescribiendo para indicarles que esto y esto se simplifica,
¿sí? Por lo tanto, yo me voy a quedar con esta ecuación. Esta ecuación de aquí me va a permitir encontrar la densidad del objeto o la densidad del fluido en base a los datos que me digan de, este es el peso aparente y este es el peso del objeto, entonces dime de qué está hecho este material, ¿sí? Es muy útil, a lo mejor se les hace, espero que me vayan siguiendo. Obviamente, ya saben, me pueden contactar por WhatsApp o por correo para preguntarme dudas sobre esto, cosa de aquí. Y más que nada porque esta ecuación les sirve mucho para los ejercicios que vienen tanto en la tarea y por ahí podrá venir uno que otro en el examen, ¿sí? Entonces, ya nada más queda una sola ecuación de estas de principio de Arquímedes que quiero explicarles, ¿sí? Entonces, para terminar, vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué necesito para que un objeto sí pueda flotar? ¿No? Entonces, para que un objeto pueda flotar, la fuerza boyante, que es la que empuja hacia arriba el objeto, la que me puede mantener a flote, la fuerza boyante debe ser, si no igual a mi peso, debe de ser mayor. Porque si mi peso es más grande que esta fuerza, yo me voy a hundir, ¿no? Entonces, le voy a poner que tiene que ser mayor o igual al peso del objeto, ¿sí? Pero, pues ya vimos que otra vez, esta fuerza boyante, ¿cómo se puede calcular? La densidad del fluido por el volumen desplazado por G. Esto de aquí y esto de aquí son estas definiciones, salen de esta ecuación. Y esto de acá, en lugar de utilizar masa, yo voy a utilizar esto de acá, ¿no? Pero con esto me voy a referir a un objeto, o a mí, por ejemplo. Entonces, voy a utilizar la densidad del objeto, o la densidad de mi cuerpo, por el volumen que yo desplace, bueno, el volumen de mi cuerpo, más bien dicho, por G, ¿sí? Entonces tengo esta ecuación también. Otra vez, tengo G de un lado y G del otro, ¿no? Entonces, si yo divido ambos lados de la ecuación entre G, esta G y esta G, se simplifica. Entonces, yo me voy a quedar con esto de acá. ¿Sí? Y ahora, si se fijan, tengo densidad, volumen, densidad, volumen. Puedo acomodar esto para que me quede, de un lado de esta ecuación me queden puras densidades y del otro lado me queden puros volúmenes, ¿no? Entonces voy a pasar, lo voy a pasar a la izquierda, los volúmenes van a estar en la izquierda y las densidades van a estar en la derecha, ¿no? Está multiplicando, va a pasar dividiendo, el volumen desplazado se queda igual, está multiplicando, lo paso dividiendo, y aquí, esta ecuación de aquí es súper importante y tiene un montón de significado, ¿sí? De hecho, hay una parte de la tarea en donde yo les puse un ejercicio. No les puse exactamente esta ecuación, pero les puse una ecuación que les podía, si la despejaban correctamente, podían llegar a esto, ¿no? Como ya hubo muchas preguntas, creo que es mejor que yo las responda directamente desde acá, ¿no? Esta ecuación de aquí, si se fijan, tengo una división en ambos lados. En física y matemáticas, siempre que estás dividiendo, en realidad lo que estamos sacando aquí es como una proporción. Es una razón entre estas dos cantidades. Es una razón entre volúmenes y una razón entre densidades, ¿no? Es una proporción, básicamente. Entonces,
¿Qué significado físico tiene eso de acá? Esta es una proporción entre volúmenes. Significa que esto de aquí me va a decir qué porcentaje del volumen total de un objeto se puede sumergir, ¿sí? Y no es tan necesario que yo conozca el valor del volumen desplazado y el volumen de un objeto. Si se fijan, esta ecuación de aquí me está diciendo que si yo conozco los valores de la densidad del agua y la densidad del objeto, yo puedo conocer qué volumen se desplaza, o sea, qué porcentaje del volumen total del objeto se va a poder sumergir, ¿sí? Eso es lo que representa esta ecuación, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que que viene en un PDF, pero no les mencioné en el ejercicio, es si esta relación de aquí, la densidad del fluido es la densidad del agua, entonces esta cantidad de acá se conoce como gravedad específica, ¿sí? La gravedad específica entonces indica una proporción de cuánto va a poder flotar un objeto, qué tanto porcentaje del volumen de ese objeto se puede sumergir, ¿sí? Esto es lo importante. ¿Tiene significado físico? Es lo que creo que me parece es como de los primeros ejercicios que les puse de tarea, pero que muchos no estaban entendiendo bien. Entonces, con esto, espero que si todavía no les ha caído el 20, si todavía tienen dudas sobre esta ecuación o sobre cualquier otro ejercicio de las tareas pasadas, mándenme mensaje, ya sea por correo, ya saben, pueden contactarme por WhatsApp, ¿sí? Hasta aquí les voy a dejar. Ya en el siguiente video, ahora sí voy a hablar sobre lo que es el principio de Bernoulli, y ese ya va a ser el último tema, ¿sí? Pues hasta luego.